¿Alguna vez te has preguntado por qué muchos profesionales pueden identificar el estado del mercado y los movimientos del precio sin necesidad de indicadores raros o complejos o hacer análisis muy profundos? Quédate hasta el final porque te voy a enseñar dos trucos. Uno para que no te tengas que aprender nombres raros ni nada de eso, simplemente con ver el gráfico vas a entender el contexto del mercado. Y otro para saber qué tan fuerte es el movimiento o el patrón que estamos viendo. Así que vamos allá. Estas son las velas que vamos a utilizar para hacer la lectura de acción del precio. Bien, primero vamos a ver las velas martillo. En este caso también se pueden conocer o llamar como pin bar. Este tipo de velas se caracterizan por tener una mecha bastante larga y un cuerpo bastante pequeño. Ok, estas velas se leen de la siguiente manera. Tenemos que el precio intentó caer, no lo consiguió, termina cerrando en verde la vela. El martillo invertido es al revés, intenta subir, no lo consigue y cierra también en verde la vela. Tenemos este otro patrón que la vela también intenta caer, no lo consigue, pero cierra en rojo. Y este último que la vela intenta subir, no lo consigue y cierra también en rojo. Esto es relevante según la estrategia que utilicemos, pero lo que importa es que entendamos lo siguiente. Este tipo de velas suelen conocerse como velas de reversión por el simple hecho de que el precio viene en este caso en una tendencia bajista. Aquí lo podemos ver, se genera esa pin bar y esta absorción que hay en la zona baja nos genera el cambio de control en el mercado, porque quiere decir que los compradores empiezan a tomar fuerza y tenemos un rebote. Esa es la razón por la cual se conocen como cambios de tendencia. Igual por la parte alta, que el precio está subiendo y tenemos una pin bar pero en rojo con una mecha por la zona alta, pues indica también reversión de tendencia. Entonces, lo que nos indica es que el movimiento estaría intentando al menos cambiar. Luego, de la mano con este tipo de velas martillo, que es una alcista con la mecha por la parte baja y una bajista con la mecha por la parte alta que nos indican esa reversión, tenemos este tipo de velas que tenemos aquí, que lo que nos marcan es mecha por la zona alta y mecha por la zona baja. Estas se conocen como doji, como velas de indecisión. El precio intentó caer, no lo consiguió. El precio intentó subir, tampoco lo consiguió y termina cerrando prácticamente donde abrió. Esta vela lo que nos va a indicar no es tanto una reversión, sino un punto de indecisión en el mercado. Es decir, intenta subir, no puede, intenta bajar, no puede, cierra donde mismo, hay indecisión, hay incertidumbre, lo que nos muestra que el movimiento, bien sea alcista o bajista que se está desarrollando, está perdiendo fuerza. El siguiente ejemplo que vamos a ver son velas que no tienen prácticamente mecha, pero que son velas que se conocen como envolvente alcista y envolvente bajista, ¿ok? La envolvente alcista se considera cuando el precio viene cayendo y luego tenemos una vela verde que supera a la vela roja que nos genera ese dominio alcista que estamos esperando y tenemos también el patrón inverso que es el precio que está subiendo y una vela roja que es mayor que la vela verde y que nos marca que el precio está tomando un dominio de parte de los vendedores. Si pusiste atención vas a entender perfectamente cuál es el truco del que estoy hablando para entender que el control y el dominio en forma muy simplificada es alcista o es bajista. Así que ahí te va el primer truco. El segundo truco es todavía más importante porque nos va a indicar la fuerza de este tipo de patrones, pero primero hay que entender por qué son alcistas o por qué son bajistas. Como lo decía, no tiene ni siquiera que aprenderte el nombre de la vela. Lo que nos interesa saber en este caso concreto es qué intentó hacer el precio y qué consiguió hacer el precio. Me explico. La pin bar esta, que es el ejemplo más clásico, es alcista porque el precio viene cayendo con fuerza, viene cayendo y no hay una respuesta real de parte de los compradores. Si bien es cierto, vemos velas verdes, lo cierto es que ninguna vela logra cerrar por arriba de la vela roja como lo veíamos en la vela envolvente. Y las velas rojas tienen un dominio bajista importante que no es respondido por la presión compradora. ¿Hasta cuándo es respondido? Hasta que el precio intenta caer y no lo consigue.
y la presión compradora lo devuelve a la zona anterior. Si se fijan en esta otra vela no ocurre eso porque no hubo un intento de caída importante. Lo único que pasó es que el precio tiene un rebote normal porque el precio se mueve en ondas, pero el precio no intentó caer y fue absorbido, no, simplemente un descanso de los vendedores que el precio aprovecha para tener un rebote, pero continúa cayendo hasta que la lucha se detona en una caída o en un intento de caída y es respondido hasta el punto de no dejar que el precio siga cayendo, desembocando un cambio de dirección. Es decir, el precio intentó caer, no pudo caer, lo regresaron a donde estaba. ¿Ok? Eso indica que ya hay presencia de compradores. Lo mismo pasa con la vela envolvente. El precio viene cayendo, genera una vela roja. Esa vela roja es superada por un dominio mayor de parte de los compradores que supera en tamaño al dominio de los vendedores, por lo cual se puede entender que el control puede pasar de los vendedores que están haciendo que el precio caiga a los compradores que hacen que el precio suba. A final de cuentas es oferta y demanda, a final de cuentas es liquidez entrando y saliendo del mercado la que va a hacer que el precio se mueva. Es importante que te quedes hasta el final porque el mercado está lleno de trampas y aquí vas a entender cómo protegerte mejor de esas trampas. Pero básicamente lo que estamos viendo aquí es entender quién tiene más fuerza para controlar el mercado. Es decir, si el precio intenta caer, no lo consigue y los toros, los compradores, hacen que el precio regrese, eso indica que los compradores tienen más fuerza que los vendedores en esa zona específica. Y viceversa, si el precio está subiendo y hay una respuesta de los vendedores que evita que el precio suba, que genera esa mecha, que genera esa absorción por la parte alta, hace que el precio tienda a caer porque quiere decir o que los compradores están quedando sin fuerza o que los vendedores están tomando control del mercado. Esto lo podemos ver por ejemplo en Bitcoin, donde el precio viene a caer con fuerza, no lo consigue, aparece esa respuesta y eso genera un impulso de presión compradora importante. Lo mismo vino a pasar aquí y ese tipo de patrones se ven mucho en el mercado, pero también hay trampas, así que quédate para lo que viene. Bien, vamos a un consejo un poquitito más avanzado. Esto aplica en especial para Bitcoin y para criptos, así que pon atención. Este tipo de mechas, este tipo de vela, lo que nos está indicando es que el precio tiene resistencias, que el precio le está costando subir y que después de eso se pueden venir retrocesos. Lo mismo por la parte baja, cuando empezamos a ver mechas, cuando empezamos a ver respuesta, es cuando el precio tiende a subir, cuando vemos respuesta es cuando el precio tiende a bajar. Pero hay algo bien importante que hay que entender y es ese truco clave que te prometí. Y es que se vuelve poderosísimo este tipo de patrones cuando lo combinamos con el volumen. Si se fijan, como nosotros estamos buscando reversión, lo que nos interesa es que haya una fuerza suficiente para que se detenga ese movimiento, para que aparezca un volumen importante que nos genere ese suelo, que nos genere esa oportunidad para que el movimiento sea realmente fuerte. Esos picos de volumen en los puntos clave son los que nos van a demostrar que en efecto esa absorción que nosotros estamos buscando es realmente fuerte. Entre más volumen tenga, quiere decir que entró más dinero al mercado, que hubo más transacciones y que ese soporte o esa resistencia es más y más y más fuerte. La lectura del volumen es crítica si queremos tener una buena operativa, en especial en cripto. Y de eso se va a tratar nuestro próximo video que te voy a dejar por aquí. Si aún no está, pon mucha atención y suscríbete. Y mientras tanto te voy a dejar un ejemplo de cómo utilizamos la acción del precio para identificar movimientos en el mercado, en este caso bajistas. Así que échale un ojo.